Bien, buenos días mis hermanos. Vamos a iniciar la clase de esta mañana. Vamos a centrarnos ya en lo que estamos acá y vamos a agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de tener un estudio que nos oriente, hermanos, en profundizar nuestro conocimiento de la palabra del Señor. La idea del estudio bíblico es poder ser más preciso en nuestro conocimiento de la Escritura, porque hay muchas personas dentro de los ambientes cristianos que tienen conocimiento de Dios, pero a veces hay cosas que son un poquito ambiguas. Entonces la idea del estudio, hermanos, es poder precisar. En el fondo no es descubrir cosas nuevas, sino profundizar en la doctrina, en la palabra del Señor, tratar de respondernos preguntas que a veces nos inquietan un poco, motivarnos también a estudiar, porque de hecho en el ambiente cristiano hay muchas cosas que hacer en el trabajo eclesiástico y a veces el estudio no es una prioridad, no es una urgencia, aunque es absolutamente necesario. Entonces aquí entre todos, teniendo tareas que cumplir, el Señor también nos motiva a profundizar en el estudio personal, que es una cosa que nos ayuda, hermanos, muchísimo a ser eficientes en el trabajo, hacer las cosas, pero hacerlas bien, porque son para el Señor. Así que les voy a pedir que tengamos un momento de oración. No sé si alguien se atreve a cantar algún cántico que sea democráticamente conocido por todos. ¿Alguien que trabaje en la alabanza en su iglesia aquí o no? ¿Hay gente de los que están acá? Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay, yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. En esta mañana también, hermanos, quiero compartirles a nuestro hermano Cristian Silva. Él no va a poder continuar estudiando, así que vamos a pedir oración también por él. Está terminando sus estudios en una universidad en Valdivia y se le complicó muchísimo. Y la complicación también de viajar de Valdivia para acá. Así que va a tener que suspender este semestre, así que vamos a estar orando por él también. Y ponerlo en oración para que el Señor le ayude a solucionar todas las situaciones que tiene para concluir bien su semestre, también su estudio y varias situaciones que él está atravesando, así que el Señor lo esté bendiciendo. Hermana, ¿tu nombre es? ¿Sí? Catherine. Te voy a pedir que dirijas una palabra de oración, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Primero que todo, darte gracias, Padre Santo, por este nuevo día, Señor, nuevo día que nos da, por la bendición, Señor amado, de poder estar una vez más también compartiendo tu palabra. Porque tú nos permites, Señor, estudiar y profundizar
crecer más en ella para así poder conocerte de una mejor manera, poder servirte, Señor, como tú te mereces ser servido, Padre, poder ser un mejor instrumento en tus manos, Señor, y ser de bendición para tu obra igual. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en este día. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, dirigiendo cada una de las cosas que vayamos a realizar. Y sabemos que nada escapa a tu voluntad, Señor, y que tu voluntad es perfecta. También pedimos por nuestro hermano, Señor, que ya no va a poder seguir estudiando. Pero sabemos, Señor, que todo está bajo tu perfecta voluntad. Te pido que tú bendigas su vida, Señor, que tú le ayudes en sus estudios también. Y que apartes también el tiempo, Señor, para que él pueda retomar sus estudios, Señor, y pueda seguir, Señor, cada día profundizando más en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos brindas, por tu amor, Señor, tus misericordias, por tu fidelidad, Señor amado, y queremos dejar todo esto en tus manos delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Hermanos, vamos a concluir el capítulo que estábamos viendo la clase pasada. Sobre el tema de la dignidad humana. La página 192. El capítulo, el teólogo le colocó así, el autor: nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. Una marca, de la marca registrada, somos portadores de esa marca. Ustedes saben que antiguamente las cosas, las herramientas, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar herramientas de trabajo, porque además de la labor que hago, siempre me gusta hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo pastoral ni ideológico. Entonces, para mí mi lineal es sodio, maquenici, las ferreterías, y de años a esta parte, nos hemos acostumbrado a marcas que son herramientas muy sencillas y podemos decir también que son muy desechables. Hace muchos años atrás, cuando comencé el ministerio pastoral, por trabajo también tuve que en el seminario trabajar, y hacíamos trabajo también de carpintería y todo esto. Entonces mi primera herramienta tecnológica que compré fue un taladro Black & Decker, parece que es la marca, pero hecho en Inglaterra. Y todavía, porque es antiquísimo, entonces todavía funciona y dice Made in England. Entonces las personas que realmente lo ven, hecho en Inglaterra. Porque en esos años, que algo sea chino, imposible. Coreano era lo más oriental que llegaba. Pero todas las cosas eran fabricadas en Europa, o en Inglaterra, o Estados Unidos, o algo así. Entonces hoy día las marcas ya, uno pregunta en una ferretería y dice, no, pero si todo viene de China. Entonces los materiales que se usan no son los mejores. Se ha hecho algo para masificar los productos, realmente las herramientas se quiebran, incluso hay algunas ferreterías que dicen, no se permite la evolución en herramientas chinas. Porque sabe que la cosa puede fallar, entonces uno la compra a riesgo. Entonces cuando nosotros hablamos, hermanos, de la creación tiene una marca y un sello que es de Dios. Y eso se descubre en algunas características especiales que hay. Cuando hay una cosa de buena marca, realmente uno le va encontrando, cuando aprende a manejar las herramientas y todo, varias características que son especiales y buenas. Y hay gente que a veces tiene la herramienta y no la sabe manejar bien, porque la marca como que lo superó un poco. Entonces, la creación de Dios tiene, hermanos, esa marca distintiva de Dios. Por eso que la gente, cuando estudia al ser humano, se encuentra con cosas muy especiales que los seres humanos tenemos. Y esa gracia que Dios puso en nosotros es su imagen, un reflejo de lo que Él mismo es. Por eso que una persona, hermano, a veces en el mundo, uno a veces ve gente, por ejemplo, estas personas que llegan a hacer vida de calle. Realmente uno encuentra gente, hermano, en el aspecto
por el descuido de su persona, de su imagen, de su indumentaria, son bastante desagradables a la vista. Pero a veces uno los escucha cantar, los escucha tocar un instrumento y sabe que han tenido una vida distinta antes y eso lo reflejan en lo que hacen. O sea, ahí uno descubre que hay algo más profundo en esas personas. Hermanos, el ser humano es así. En general todos estamos muy caídos de lo que fuimos creados originalmente por Dios. Entonces, el estudio, hermanos, de la antropología cristiana es meternos profundamente en la palabra del Señor para descubrir la esencia de lo que realmente somos como seres humanos. Porque hoy día el ser humano es muy poco valorado. Porque esos efectos, hermanos, de la caída del pecado, el daño que el pecado produjo en los seres humanos, ha manchado tanto la imagen de Dios que el ser humano prácticamente está, o sea, esa imagen de Dios está irreconocible casi. Y el cristianismo, por el poder del Evangelio, tiene esa gracia de recuperar eso original, ese sello original, empezar a sacar la basura, todo el óxido que pudiera tener, si hablamos de metales, y encontrar la esencia del ser humano. Pero para eso hay que entenderlo como la Biblia lo describe, como fue su creación y cómo está constituido. El Señor Jesucristo tenía una gracia, manifestó una gracia especial para conocer a las personas. El Señor siempre sabía dar la respuesta, no siempre a la pregunta con la cual la persona llegaba donde Él, pero a la pregunta que estaba en su interior. ¿Por qué? Porque el Señor conocía a las personas, al ser humano, y dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Desde luego, porque Él lo creó. El Señor participó en la creación. Dice Juan que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos hablando ahí con el Creador. Por lo tanto, ¿qué le podemos ocultar a Él o qué podemos fingir delante de Él? Entonces lo que pasa es que ahora nosotros, cuando tratamos entre nosotros como seres humanos, a veces no nos entendemos porque no tenemos esa misma percepción profunda que Jesús tenía de los seres humanos. Para conocer a las personas cuando se acercan a Dios, cómo obra Dios en ellos también, a veces nos podemos equivocar porque no tenemos esa gracia. Pero el estudio de la palabra del Señor nos acerca un poco, hermanos, a ese conocimiento, porque aquí está la verdad de cómo fuimos creados. Entonces, este último acápite de este capítulo concluye con este punto: nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. Y lo que nos plantea en general es que debemos tratar de salvaguardar esta idea de la imagen de Dios en el hombre, porque cuando eso es borrado de la forma de entender al ser humano pasa a ser un animal más en la creación. Como un animal, y por lo tanto, si a una persona le enseñan a vivir de otra manera, aunque no sea su naturaleza, esa persona se acostumbra a ese trato y se considera a sí misma. Hay muchos ejemplos, el tema de la gente que le gusta las mascotas, de que de repente un perrito se cría entre los gatos y se cree gato. Lo que pasa muy comúnmente con las mascotas que están muy humanizadas. Un animal criado entre puros seres humanos, entre puras personas, jugando con niños, con adultos, después se siente extraño con los otros perros, como un perro o un gato, porque se humanizó, se considera casi humano, entonces empieza a tener también ínfulas de ser humano y tiene otro trato. Entonces, hermanos, los seres humanos también pueden subirse o bajarse, dependiendo del trato que reciban y del conocimiento que se tenga de ellos. Entonces, esta es la conclusión de este capítulo y quiero que pasemos ahora, hermanos, al punto D, la naturaleza esencial del hombre. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún alcance que hacer respecto al otro, puede hacerlo también, para cerrar esta parte de la imagen de Dios en el hombre e involucrarnos ahora directamente en este tema de la naturaleza esencial del hombre. La página 193.
Hay dentro de las concepciones del ser humano, aquí hay tres teorías. ¿De cuántas partes esencialmente está formado el ser humano? En forma, como estructura general. Porque la Biblia nos dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, pero sabemos que ahí no está hablando de partes distintivas, sino que está haciendo un énfasis a veces repetitivo o enfatizando el aspecto completo del ser humano. Pero hay tres teorías respecto a la naturaleza esencial del hombre. ¿Alguien las recuerda? Leyendo un poquito aquí el texto. La primera es que el hombre es tricótomo, está formado por tres partes esenciales. Y luego, la otra es que solamente hay dos partes esenciales, una espiritual y otra física o material. Y la otra es que el ser humano simplemente es una unidad, un cuerpo funcionando con muchas funciones muy profundas del cerebro, pero todo radicado en la parte física. Se llama monismo. Pero eso, como dice el autor, no ha sido, esa idea no ha tenido eco en los teólogos. Por lo tanto, dentro del estudio de la teología bíblica, cuando hablamos de antropología bíblica, tenemos que referirnos a las otras dos teorías, que son que el hombre está formado por tres partes o por dos partes esenciales. Entonces, el autor nos plantea aquí que cuál es la teoría más conocida dentro del mundo cristiano evangélico. El hombre espiritual, un alma y un cuerpo. Claro, la tricotomía, o sea que el ser humano está conformado por tres partes esenciales. Esa es la teoría más común en las iglesias cristianas. Y la otra teoría de que el hombre está conformado solamente por dos partes esenciales, que son una parte material y una parte espiritual, en la teoría de la dicotomía, no es una teoría todavía muy entendida por muchos, pero sí es la teoría más antigua y que más se ha mantenido a nivel del estudio de la teología. Y aquí cabe preguntarnos algo. ¿Por qué, siendo que es la teoría más aceptada en el mundo de la teología, no es la teoría más conocida en el mundo de la iglesia en general? Eso es lo que el autor nos plantea. Que él dice que la última defensa o explicación como texto de la teoría de la tricotomía viene del año 1899. O sea, 1900. Hace más de 100 años atrás. Y todo lo otro que se ha escrito en teología de ahí para adelante ha sido basado en la teoría de la dicotomía. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos, hermanos, aquí, si cuando hablamos de que el hombre está conformado por tres partes, una, dos, tres, sí, o dos partes, estamos hablando de que al hombre en una teoría le falte algo o no. Esa es lo que nos podríamos llevar como, porque dice, bueno, yo creo el hombre en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto no puedo creer que el hombre tenga solamente dos partes.
No, pero estamos hablando aquí de la esencia. No que las funciones no estén. Entonces aquí, hermano, esta es la idea, no es que estemos hablando en el fondo, no estamos hablando de dos cosas distintas, sino del entendimiento diferente del fondo de las mismas cosas. O sea, de partida, no piensen que entre la teoría de la tricotomía y la dicotomía hay una diferencia así como radical, como que unos creen en un hombre más completo que los otros. Todos creemos que el hombre tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, tiene mente, tiene corazón, tiene muchísimas funciones. Pero la cuestión es la esencia. En una oportunidad, en un cementerio, estábamos con otro pastor, estábamos a punto, o ya habíamos hecho la ceremonia ya última del cuerpo que se iba a sepultar en esa oportunidad, y un pastor me pregunta si el espíritu se va al cielo, ¿dónde se va el alma? Como que en ese momento le vino la duda, la interrogante, porque realmente uno en ese momento se mete en toda la idea. Claro, porque seguramente mencionamos el versículo que dice que el espíritu vuelve, el cuerpo va a la tierra y el espíritu, como dice en una parte literal de la escritura, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, bueno, ¿y a dónde se va el alma? Entonces, hermano, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿sí? Porque en ese momento él me la hizo muy en serio y en el contexto de la situación que estábamos pasando, digamos, o en la cual estábamos compartiendo. Entonces, aquí, hermanos, hay que ir entendiendo, digamos, el texto y quiero ir directamente, pero de forma como literal, a las explicaciones que nos da el autor de este texto, porque por alguna razón lo tenemos solamente para completar algo. Entonces, el tercer párrafo dice: según muchos tricotomistas, el alma del hombre incluye su intelecto, sus emociones y su voluntad. Mantienen que todas las personas tienen tal alma y que los diferentes elementos del alma pueden bien servir a Dios o someterse al pecado. Arguyen que el espíritu del hombre es una facultad más alta que cobra vida cuando la persona se convierte a Cristo. Entonces, la tricotomía nos habla aquí de alma, espíritu y cuerpo. Entonces, se habla desde el punto de vista de la tricotomía, cuando se habla de estos tres elementos como base constitutiva, que el espíritu es algo que cobra vida en los seres humanos cuando se convierten al Señor, cuando el Espíritu Santo transforma esas vidas y le da vida a esa parte espiritual. Antes eran cuerpo y alma. Esa es la idea que se mantiene. Entonces, el alma del hombre, según esta teoría, incluye su intelecto, sus emociones y su voluntad. Entonces, esa es la teoría, porque aquí estamos hablando de lo que nosotros pensamos, porque en ninguna parte de la Biblia, hermano, literalmente dice el hombre esto, esto y esto, sino que hay referencias a estas cosas y por lo tanto, basado en esta referencia, uno dice, bueno, el hombre en el fondo está constituido por esto, de esta manera. Como que, porque un hermano cuando ve una construcción como esta, nosotros no conocemos la estructura. Por eso que a veces se venden casas que después se caen, porque nadie ve la estructura, uno ve lo que está encima, la cubierta, el material. Hoy día esto, como fue construido hace muchos años atrás, donde no existían muchos materiales que daban la impresión de, sino que eran realmente materiales fijos, firmes y verdaderos, uno sabe que esto es cemento, no es algo que aparente ser cemento. Hoy día hay muchas casas que son construidas con si ustedes vean cuando se está construyendo una población, por ejemplo, el grosor de la madera que le colocan a las estructuras.
Y eso lo hacen bien rápido y lo tapan luego para que la gente no lo vea. Porque si no, algunos tendrían miedo de meterse a la casa después y saber lo que los está sosteniendo. Entonces, pero después de eso, después de esa estructura débil, se colocan materiales que dan la apariencia de firmeza y de seguridad. Entonces, hay muchas construcciones donde se altera eso y uno visualmente piensa, por ejemplo, hay hoy día algunos empapelados que simulan piedra. Uno dice, esta pared da la apariencia de firmeza, pero no, pues es papel. Entonces, el ser humano, hermanos, también por dentro está constituido de algo que nosotros no vemos. Nosotros no vemos la esencia del ser humano, nosotros no vemos ni alma ni espíritu, vemos solamente el cuerpo. Por eso que podemos engañarnos mucho con las personas, porque no vemos la estructura de lo cual están constituidos. Y eso nos lleva a otra cosa. A veces nos cuesta mucho entender los problemas del ser humano. Eso es un problema emocional, es un problema espiritual, es un problema mental. ¿Se han dado cuenta que a veces hay situaciones que uno no sabe para qué lado definirse? Hay situaciones que sufren las personas, las sufren en el cuerpo, afecta sus emociones y puede dañar también su mente y su percepción. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de obtener el mejor conocimiento, el más cercano, de la real estructura del ser humano, para que cuando queramos ayudar a alguien, lo hagamos en forma efectiva. Porque si nos equivocamos en el diagnóstico de algo, erramos en todo el proceso. O sea, a veces, hermano, podemos estar tratando algo como una enfermedad mental y un problema espiritual. O viceversa. Podemos tratar algo como espiritual y es una cosa que afectó la mente de la persona porque tuvo un problema, un decaimiento grande. Hay en algún lugar una persona que está con una depresión profunda, pueden creer que tiene algún espíritu. Y pueden tratar de ayudarlo de esa manera y en el fondo lo van a hacer sufrir más. Entonces, es por esto, hermanos, que es importante la antropología para entender. Hoy día, a pesar de que los médicos estudian mucho el cuerpo humano y han tenido muchísimas oportunidades de estudiar el cuerpo directamente y ahora con este tema de la computación, las representaciones que hay que son idénticos a lo físico, al cuerpo real, los médicos tienen muchísimas oportunidades de estudiar el cuerpo humano. Pero si usted va donde un médico en una consulta y le dice, doctor, me duele aquí, el doctor no le va a dar un remedio ni un tratamiento de inmediato. ¿Qué le va a pedir? Exámenes, los famosos exámenes. Va a llamar al laboratorio por el cual tiene contacto mejor el médico y le va a ordenar los exámenes respectivos, que generalmente ahora incluyen, como estas máquinas se han inventado y cada vez son más baratas, esos famosos escáneres, o sea, el examen de dentro, o una, ¿cómo se llama el otro más profundo que hay? Una resonancia magnética, que en el fondo es como cortar el cuerpo así en trocitos, así como cuando uno toma un trozo de cecina y lo va cortando con la maquinita, es algo así, la máquina mete el cuerpo y digitalmente va transformando todo y le ve todo. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor sabe que hay mucha interacción a veces entre un órgano y otro y él no puede saber si hay algún cuerpo extraño que está creciendo y provocando el dolor o simplemente la persona comió algo que le cayó mal. Hay muchas razones, pero él no se confía de lo que sabe. Entonces, nosotros debemos también, hermanos, tener la misma precaución de no confiarnos demasiado en lo que sabemos, porque eso es lo más traicionero que hay. Creer que ya lo sabemos. Por eso que la Biblia nos lleva al entendimiento más profundo y por eso que estamos ahora examinando esto, para entender mejor cómo somos nosotros, cómo estamos conformados y cómo son los seres humanos que están a nuestro alrededor para poder ser eficientes en la ayuda. Porque para eso estamos, o sea, para poder, con el poder del Evangelio, llevar a una persona a una transformación, a un cambio,
pero hay que entender en qué situación está, quién está afectado. Por esto, el concepto de la tricotomía nos plantea que hay un alma donde están, yo creo que esto lo entendemos nosotros muy bien, porque lo hemos escuchado quizás de diversas maneras, donde están, como algunos dicen, el asiento de las emociones, el alma humana. Por ahí también se habla hasta que el alma de los animales. He escuchado yo hablar de este tema, como se ha dado tanto el tema del animalismo hoy día, hay una tendencia muy fuerte a tratar de equipararlos con los seres humanos. Entonces se habla también del alma del humano. Hay una película antigua que se llamaba Todos los perritos van al cielo. Son muy tiernos lo que se plantea, pero a veces puede ser muy tierno, muy poético, pero no ser preciso. Entonces la idea del estudio de la palabra del Señor no es que seamos poéticos o que sonemos muy espirituales con algo, así con nuestro lenguaje, sino que seamos precisos de acuerdo a lo que la palabra nos dice exactamente. Entonces, el otro criterio que existe en el párrafo que continúa es lo que se llama la dicotomía. Este criterio enseña que el espíritu no es una parte separada del hombre, sino simplemente otro término que se aplica al alma. ¿Entienden? Cuando la dicotomía nos dice que hay cuerpo y aquí hay una parte, y voy a colocar una I para que no sea la letra inicial de inmaterial. O sea, hay una parte, un cuerpo que es materia, y hay otra parte que no es materia, que es algo real, pero que no es material. Entonces ahí estaría tanto el espíritu como lo que se conoce como alma dentro de las funciones que son algo inmaterial. Porque aquí también, hermanos, cuando hablamos nosotros de tricotomía, estamos hablando de que esta parte física, el cuerpo, pero tanto el alma como el espíritu son inmateriales. O sea, no es que cuando una persona le pueden hacer un examen, aunque sea el examen más preciso, ¿cómo se llama esto? La resonancia magnética con la máquina más precisa, no van a ver el alma ni el espíritu. ¿Por qué? Porque no es materia. No es materia. No es materia. Entonces ahí hay que entender esto, algo así como cuando hablamos nosotros a nivel físico de la energía. ¿Qué cosa es la energía? No es algo físico. No les voy a pedir una definición precisa de energía porque no estamos en el tema. Pero una cosa física, por ejemplo, esta cuestión del gas, se enciende algo ahí y se produce una energía que puede ser calor, hay otra forma de energía que nos alumbra, energía eléctrica, energía calórica. Cuando hay cosas que producen movimiento, se le puede llamar energía cinética. Cuando un ventilador, por ejemplo, que empieza a mover una hélice, la misma energía que nos ilumina puede provocar el movimiento de la hélice, y tantas funciones que se producen con la energía eléctrica, que se transforma en tantas cosas. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está lo material aquí? O sea, que lo único material cuando hablamos de energía eléctrica es cuando usted tiene que pagar la cuenta de la luz. Ahí sabe el volumen que consumió. Pero mientras tanto, poco de calor, poco de luz, funcionó la televisión, escuchó la radio, todo le funcionó con esa energía. Pero usted no sabe a dónde se va la energía. Ni tampoco sabe cuánto está gastando, salvo que vaya a mirar el medidor que tiene afuera. Ahí sabe que de repente la cosa gira rápido o gira más lento, entonces está consumiendo más o menos energía. Por eso que hoy día los aparatos tratan de ser más eficientes. O sea, con la misma energía eléctrica, hacer la misma función, pero con menos energía.
Hay aparatos antiguos, hermanos, por eso los televisores antiguos, eso gastaban cualquier cantidad de energía. Ustedes se podían calentar las manos arriba porque producía el calor, igual que las ampolletas antiguas. Era muy común que uno, si vaya a cambiar una ampolleta, se quemara las manos, porque estaba hecha para producir luz, pero mucha de la energía se gastaba en producir calor que no se necesitaba. Entonces ahora el uso de la energía es más eficiente, produce solamente luz y la ampolleta se mantiene realmente fría, y ahí uno se da cuenta que está gastando menos energía. Pero la energía es una cosa que todos tratamos con ella, hablamos de energía, escuchamos hablar de problemas energéticos en un país, pero de repente uno dice, ¿y qué es la energía? Es lo que nos movió, la energía que es un motor que nos trajo para acá, una micro, un auto. Entonces, en toda esta energía, como dice la película La Guerra de las Galaxias, como que la fuerza lo mueve todo. Hay algo grande. Pero lo otro es lo físico. Lo otro es lo físico, lo que nosotros vemos, la materia. Y ahí ese es el mundo en el cual nosotros nos movemos. Dios creó tanto lo físico como lo espiritual. Porque la creación de Dios no solamente abarca el universo y la materia, sino también la creación espiritual. Los ángeles son seres que no tienen cuerpo. Toda la creación espiritual de Dios es una creación real, son seres de verdad, no son fantasías ni imaginaciones, pero no tienen cuerpo. Entonces hay una diferencia grande con nosotros, una diferencia muy, muy esencial con los seres humanos, porque los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, y Dios puso un aliento de vida y nos colocó también una parte espiritual. Porque Dios esencialmente, ¿qué cosa es? Espíritu. Como Dios nos creó a su imagen, nos creó también con esa esencia de tener también una vida espiritual. La diferencia con Dios es que Dios es un espíritu infinito. Nosotros somos un espíritu, pero somos espíritu también. Nuestra naturaleza también esencial es ser espiritual, pero un ser pequeño. Y lo otro es una cosa pero infinita. Entonces, es por eso que, hermanos, es importante poder entender esto y al final no, así como tantas controversias que hay dentro del mundo evangélico, a veces por asuntos doctrinales, no crear una controversia, sino tratar de entender la diferencia de pensamiento, la diferencia entre una teoría y otra. Esa es la idea. Para que cuando uno lea un libro que habla de espíritu, alma y cuerpo, entienda a qué se está refiriendo. Y cuando uno lea un libro que habla de la parte física o la dicotomía, entienda también a qué se está refiriendo. No es que crea que le falte una parte al hombre, como decir una mesa de 3 patas, está firme, segura, porque esas mesas no cojean, pero con 2 patas no puede haber una mesa. Ahí no la va a firmar, no le va a servir para nada, porque tendría que tener un equilibrio así muy preciso y cualquier cosa que coloque usted ya va a alterar el equilibrio y esa mesa se va a caer. Entonces aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando del entendimiento global también del ser humano, pero mirado desde otro punto de vista. Entonces, fuera del campo evangélico, aquí nos habla esto del punto de la teoría, la última teoría que menciono, del monismo. Fuera del campo del pensamiento evangélico hallamos otro concepto, el de que el hombre no puede existir aparte de un cuerpo físico y que por consiguiente el alma no puede existir después que el cuerpo muere, aunque este concepto puede permitir la resurrección de la persona completa en algún tiempo futuro. El concepto de que el hombre es solo un elemento y que su cuerpo es la persona se llama monismo. O sea, en el cuerpo está todo. Esa es la idea del monismo. Pero interesante que ellos no niegan la capacidad de que cuando el hombre muere pueda también ser resucitado. ¿Han escuchado ustedes esta teoría? Hay personas que han muerto. ¿En animal? No, en seres humanos. En seres humanos. Está la teoría de que puedan volver a la vida en el futuro. Entonces hay personas que han muerto, que tienen mucho dinero, y que la criogenia, y que han pagado para que su cuerpo esté mantenido sin que se altere su función, digamos, no su función, porque está muerto, pero que no comience a degradarse
la materia, que no entre en el proceso de descomposición. Gracias. Y esto tienen que mantenerlo a temperaturas muy bajas, y eso cuesta muy caro mantenerlo así, pensando en un futuro que la enfermedad o el problema que esta persona tuvo pudiera ser ya resuelto por la ciencia y la tecnología, y ahí pueden aplicarle algún sistema para resucitarlo, porque piensan que en el fondo la vida es como un motor cuando está apagado y está encendido. Entonces, que piensan que aplicarle ciertos elementos eléctricos o algo así, como que podrían volver a provocar otra vez que el organismo esté vivo, pensando que la vida es algo solamente del cuerpo. Como una persona cuando tiene un infarto y puede estar sin respirar, sin funciones, y le aplican electricidad, electroshock, como que de alguna manera piensan que la vida, como es solamente física para ellos, pueda volver otra vez a existir. Entonces, como lo había mencionado, dentro del pensamiento evangélico esto no ha prosperado, porque en realidad es una teoría que seguramente a los proponentes de esto y que tienen la empresa les produce mucha ganancia, pero fuera de eso, dentro del mundo intelectual tampoco es una teoría que haya prosperado mucho por las diferentes manifestaciones que hay en el ser humano, en los seres humanos, que dan a entender de que el ser humano es algo más que materia. O sea, hay muchas cosas, experiencias que la gente ha tenido con la vida humana. Por ejemplo, este concepto que hay, estos estudios que hay con las personas que son gemelos, esta interacción que hay y va más allá de lo físico, a veces esta cuestión mental, percepciones extrasensoriales y un montón de cosas que hacen que se entienda que la vida se sospecha que hay algo más allá que la materia. Aunque la persona sea incrédulo, no crea en la escritura ni nada de eso, pero por todo lo que se ha experimentado y leído por ahí, la gente se da cuenta que hay algo más en esto. Entonces, vayamos un poquito más adelante. Veamos ahora los datos bíblicos. Antes de preguntar si la Biblia ve al alma y al espíritu como partes distintas del hombre, debemos desde un principio dejar en claro que hay en la Biblia un fuerte énfasis en la unidad global del hombre que Dios creó. Esto, hermanos, es una cosa que pareciera una frase sencilla, dicha como al pasar, pero la esencia del entendimiento de la Escritura es esta. Nosotros también hablamos de un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice la Escritura en Deuteronomio, por ejemplo? Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios. Entonces, el ser humano también, podemos nosotros decir que está compuesto por espíritu, alma, cuerpo, espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, lo que queramos. Pero el ser humano es una vida. Cuando esos elementos, ya sea cualesquiera sean, que nosotros consideremos que son, esos elementos se separan, no hay vida. No hay vida. Entonces el ser humano no es un elemento que nosotros podamos separar. Por ejemplo, aquí en este calentador está unido por una manguera y lo que le produce la energía, porque el calentador así, esa cáscara, hay que aplicarle alguna energía. Incluso tiene un interruptor y un cable eléctrico. Puede funcionar con dos tipos de energía, pero necesita estar unido, porque en el momento que nosotros ahora separamos la parte eléctrica y tenemos unido a la energía que produce el gas. O sea, ahí está funcionando. Pero si nosotros le sacamos la válvula del gas y dejamos solamente esa estructura, es una bonita máscara, ahí, una cascarita, puede servir como adorno, pero no tiene función. Entonces, hermanos, nosotros el ser humano tenemos que tratarlo siempre y verlo como una unidad. Y esto podemos aplicarlo a muchas cosas prácticas. Cuando a una persona nosotros le decimos que su problema, el que nos ha contado, su origen es espiritual, no le podemos dar solamente un remedio en el sentido de una receta. Hermano, usted tiene que orar y se le va a solucionar el problema, porque su problema es espiritual. Porque no hay ningún problema que sea solamente espiritual. Va a estar ligado con las relaciones que la persona tenga con otros, va a estar ligado hasta con lo que come.
¿Está ligada la comida con lo espiritual o no? El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Y cuando uno hace lo que no conviene, también eso se resiente. Y si una persona de repente el médico le dice, mire, señor o señora, usted esto que está comiendo le está dañando su cuerpo. Entonces la persona después llega a la iglesia y dice, hermano, fui al médico, y el médico, como los médicos no son cristianos, me dijo que no podía comer esto, pero la palabra del Señor me dice que yo puedo comer esto. No sé si han encontrado casos así. Entonces separan lo que es físico, material, con lo espiritual. Es decir, yo espiritualmente puedo comer todo, pero se olvidan de que el apóstol Pablo por ahí de repente hace esas uniones. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Por qué? Porque yo, además de decir, bueno, todo me es lícito, yo tengo que entender también el concepto de que soy mayordomo de mi cuerpo y que tengo que cuidarlo. Y si alguien que ha estudiado más el cuerpo que yo me dice que lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo está mal, yo por lo menos tengo que meditar. Y no pasar por encima, no voy a decir, no, si él no sabe. Muchas personas a veces llegan a decir, no, si, ¿qué sabe el médico? Si yo conozco mi cuerpo. Pero el médico algo sabe. Entonces, hermano, lo físico está directamente relacionado con lo emocional y con lo espiritual también. ¿Cuántas personas a veces que tienen problemas físicos, este problema de la tiroides, se le produce una depresión y un decaimiento que le afectan sus ganas de orar, su deseo de ir a la iglesia? Se afecta a todo. O sea, es como cuando el día está nublado, todo cambia, todos los colores cambian. Entonces, hermanos, una simple función de una glándula del cuerpo le afecta toda la vida. Entonces, nosotros no podemos ir separando tanto los elementos. Y ahora vamos a tratar lo espiritual, hermano, después vamos a hablar de lo físico, después de lo emocional, porque todo está relacionado. Hoy día se habla en los colegios, por ejemplo, de las duplas psicosociales. O sea, se dan cuenta que un profesional, con todo lo que estudia en la universidad y todo lo que aprendió, cuando trata un problema, ese problema se sale de su área y por lo tanto tiene que trabajar unido a otro profesional que entiende la otra parte para que ambos puedan dar soluciones efectivas a situaciones reales. Entonces nosotros, cuando estamos hablando del trabajo de la iglesia, estamos hablando de situaciones reales, donde la persona no solamente tiene un problema para orar, tiene un problema quizás con el esposo, con la esposa, con los hijos, que todo afecta la emoción, afecta su deseo de hacer las cosas. Entonces, hermanos, esta idea de estudiar con profundidad lo que es el ser humano es para estudiar también las interrelaciones que hay entre una parte y otra. Entonces, cuando Dios nos creó como una unidad, dice, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, Cabe decir también otra cosa, que dentro de la escritura, hermanos, nosotros entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en qué idioma? Hebreo y arameo, que en el fondo son cosas muy parientes al parecer. Y estos idiomas son parte de una cultura que es la cultura de Oriente Medio. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era el idioma predominante en tiempos del inicio de la iglesia. Y entre los griegos y los orientales, en este caso el pueblo de Israel, los griegos, había mucha diferencia en los conceptos de la vida y del mundo, o lo que podríamos llamar nosotros la cosmovisión griega o la cosmovisión hebrea eran muy diferentes. El entendimiento que había del mundo, de la materia, de lo espiritual. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros, hermanos, miramos hoy día el estudio de la Escritura, tenemos que entender el Antiguo Testamento, que nos habla generalmente, hermanos, de la esencia de la unidad de las cosas. Porque ese es el concepto oriental, de ver todo como una cosa integrada, unida.
Pero la tendencia de los griegos era separar las cosas para poder estudiarlas y profundizar. Tratar de ver la estructura de las cosas. No tanto la funcionabilidad de algo completo. No se conformaban como algunos niños cuando le regalan un juguete, por ejemplo, un camioncito, a cuerda o algo así. Hay niños que de inmediato empiezan a hacerlo correr, admiran el juguete, todo. Pero hay otros que lo desarman. Y empiezan a averiguar las partes y esa es su entretención. Entonces los griegos tienen esa tendencia a desarmar todo para hacerlo, para ver cómo funciona. Por eso que los griegos fueron grandes en el tema de la medicina. Porque no se conformaron solamente con ver al hombre, al ser humano por fuera, sino que entender cómo era por dentro y el universo igual y profundizar en las cosas. Entonces, estas dos tendencias están. Entonces nosotros tenemos que mirar ahora que por dónde nos vamos a dejar guiar nosotros, o sea, cuál va a ser nuestra tendencia. Porque si la tendencia es separar todo, hay cosas que no pueden ser separadas para ser estudiadas. Nosotros cuando estudiamos a Dios, estudiamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos, bueno, hay que tener cuidado también porque de repente podemos ser llevados por esta concepción griega de las cosas. Vamos a estudiar al Espíritu Santo, así como separarlo de Dios y estudiar al Espíritu Santo. Resulta que vamos a encontrarnos que tienen cosas muy similares con el Padre, con el Hijo, y hay personas incluso que se hacen problemas con esto. Es que Dios es uno, no nos olvidemos que los conceptos originales de Dios, el principio era Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios, o sea, ese Dios hay que amar. Ese Dios que es uno solo, que se manifiesta. Entonces, a los teólogos, primeros teólogos cristianos les costó mucho llegar a una definición de las personas, porque en el fondo se dan cuenta que Jesucristo también era Dios. Entonces, hermanos, ahí es donde ya nos estamos colocando un poncho que nos queda muy grande. Cuando entramos nosotros a separar las cosas, estamos llegando a los límites de la posibilidad de nuestro conocimiento. Entonces, no tenemos que disparar para allá, como ahora recientemente se hizo un congreso acá en Chile para aportar ideas de cómo se va a vivir en Marte. Primero hay que llegar allá, ¿no? Claro, que ahora es bonito de repente, claro, volarse, que vengan científicos de todo el mundo, profesores de universidades en las más prestigiosas del mundo a aportar ideas de cómo podría ser la vida en el planeta Marte en el futuro. ¿Saben cuánto costaría un viaje para llegar a Marte? ¿Cuánto tiempo demoraríamos en llegar? O sea, a veces a la gente, hermano, le gusta volarse. Al ser humano le gusta, especialmente cuando le hablan de su conocimiento, de la ciencia, del conocimiento que el hombre ha obtenido a través del tiempo, el hombre le gusta como volarse así para allá. Pero después con los años, es cosa, hermanos, de leer las revistas, los artículos de ciertos tiempos, y uno ve cómo la perspectiva del hombre era tan alta, se apuntaban tan lejos, y después uno ve los pronósticos cumplidos 20 años, 30 años, 50 años después, que todo era como un sueño. La Biblia le llama a eso vanidad. Vanidad de vanidad, lo que se volatiliza y al final no produce nada. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del estudio del ser humano, tenemos que tener cuidado de muchas teorías. Por ahí ustedes se pueden topar hasta con libros de los adventistas, especialmente esta señora Elena de White, que la adventista es una tremenda profeta. Es una falsa profeta, que escribió cosas muy, entre comillas, profundas del alma. También están los conceptos orientales. Hoy día están muy de moda esta onda orientalista. Mucha religión oriental ha venido con sus conceptos, incluso, hermanos, hay bastante mezcla por ahí de repente de conceptos espirituales cristianos con conceptos orientalistas y orientales. Por ahí, sin entrar a criticar más allá, pero hay libros que se escribieron muchos años atrás, donde se mezcló, hermanos, la cosmovisión, la forma de ver el mundo cristiana, bíblica, con los conceptos orientales profundos, arraigados de religiones del paganismo antiguo. Como fueron algunos libros, como, me atrevo a decirlo, el libro que se llamó La Cuarta Dimensión. Ese libro fue un gran aporte a la unión entre cristianismo y orientalismo. Pero el estudio de la Biblia no va para
para estar tomando lo mejor de cada religión. Porque en el Evangelio tenemos lo suficiente. Entonces, cuando nosotros tratamos de tomar conceptos que son de otras religiones, literalmente de otras religiones, y tratamos de aplicarlos y de equipararlos o de encontrarle sintonía con el Evangelio, estamos haciendo algo que tiene un nombre también dentro del estudio de las religiones: sincretismo. Y hoy día, hermano, eso es lo que existe en el mundo. Vean todos los sistemas de pensamiento modernos, la gente que está en los movimientos indigenistas, tienen un sincretismo religioso, hermano. Te van a ver a las autoridades de repente participando, ellos a veces como católicos, participando de ceremonias religiosas, de otros credos, de otras al final como un asunto cultural. Porque el que no cree en nada, en el fondo le da lo mismo. Porque la persona, cuando no tiene una fe y una lealtad hacia un Dios que se ha revelado, puede participar de cualquier cosa. Pero los cristianos tenemos estómago para estas cosas. Hay algunos límites, nosotros decimos no, porque esto es una cosa cultural, pero hay cosas que ya son del orden religioso. Entonces, hay que entender, hermano, no de ninguna manera podemos nosotros despreciar el conocimiento o el aporte de las distintas culturas. Eso es una verdad muy grande. Por ejemplo, los chinos, fuera del ambiente religioso, ellos han hecho muchos aportes. Muy interesante, hermano, esto de la televisión. La televisión no da solamente los reality y esas cosas. Hay, especialmente la televisión por cable ahora, hay muchos estudios y documentales sobre el mundo de la tecnología antigua. Es algo interesante que muchas cosas que nosotros creemos que son inventos muy modernos, los chinos los tenían hace miles de años atrás. En forma muy rústica, pero los tenían. Este tema de los fuegos artificiales, ellos desarrollaron muchas cosas, el invento de la pólvora, de las armas de fuego. Eran tremendos, hermano, era gente muy inteligente, muy capaz. Entonces, también el tema físico, cómo se ha mantenido, ellos, la mayoría de los chinos no tienen las enfermedades que nosotros tenemos con nuestra cultura occidental, esta cosa que nos vino de las hamburguesas y todo esto de afuera, de las papas fritas. Entonces, los chinos tienen otra alimentación que uno dice, no, realmente esto es un aporte. Por eso que hoy día, por este afán de la salud, hay tantos restaurantes y tan de moda la comida oriental. Porque nos hemos dado cuenta que verdaderamente eran sabios en eso. ¿Entienden? O sea, no podemos despreciar lo de otra cultura. También la cultura mediterránea, hermano. El tema, todo lo que tiene que ver con la cultura de la Biblia, en cuanto a la alimentación, también recetada por los médicos. O sea, le van a dar hoy día, vean, googleen en internet nomás las dietas mediterráneas. O sea, la dieta mediterránea era muy parecida también, los productos del Mediterráneo muy parecidos a lo que son nuestra zona central, que tiene mar y también un clima parecido a lo que era el Mediterráneo. Entonces, todo, hermanos, está en el concepto este que hay del hombre, pero del hombre, hermanos, mirado no solamente con la lupa de una cultura específica, sino el aporte de la escritura completa. Porque si los orientales tenían una visión y la Biblia se escribió en un idioma, el Nuevo Testamento se escribió en griego, que era el idioma de otra cultura, pero el autor de la escritura es el mismo. Así que no pensemos que el Nuevo Testamento nos va a llevar como a un paso más allá en el estudio. No, el autor es el mismo y el idioma que se usó es ese, pero en los teólogos originales, hermanos, en lo que comenzó a ser el estudio del Evangelio, de los Evangelios en adelante, de los apóstoles en adelante, se comenzó a ver la influencia de los griegos en la forma, por ejemplo, como nosotros tenemos ordenada la teología. Una cuestión muy racional, de conceptos que nos ayudan a hacerle más entendible. Por eso estudiamos antropología como un estudio separado para poder entenderlo mejor. Aquí estamos funcionando como la mentalidad griega, de separar algo para poder estudiarlo mejor. Todo lo que la Biblia nos dice, sacándolo, recuerdan, de la teología bíblica,
todo lo que la Biblia y el estudio de la teología, llegando a la teología bíblica, nos dice del hombre, lo encerramos bajo el concepto de la antropología bíblica. Y aquí tenemos que diferenciar, hermanos, los énfasis que pueden darse a veces. Entonces, cuando yo les hablo de diferentes cosmovisiones culturales, estoy hablando del énfasis. Entonces, nuestro énfasis ha de ser el original del Antiguo Testamento, de ver al hombre primero que nada como una unidad. Y en forma secundaria, para tener un entendimiento más profundo, podemos nosotros hablar de estas teorías, tricotomía, dicotomía, monismo, como se mencionó por el autor, no es algo que nos atañe a los que estudiamos la antropología desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, una vez, el segundo párrafo de la página 24, una vez que hemos recalcado que Dios nos creó para que tengamos unidad entre cuerpo y alma, podemos pasar a destacar que la Biblia muy claramente enseña que hay una parte inmaterial en la naturaleza del hombre. Es más, cuando miramos el uso de las palabras bíblicas que se traducen alma, del hebreo nefesh y griego psique, de ahí viene, hermanos, la palabra psicología y todas sus derivaciones. Entonces, en el fondo, hermanos, cuando uno habla de un psicólogo, es una persona que estudia el alma, o sea, estudia no el cuerpo, sino la parte inmaterial del hombre. Y la palabra espíritu, del hebreo ruach, en el fondo, y el griego neuma. Ustedes recordarán que las Biblias por ahí lo mencionan cuando se refieren al pasaje del Señor Jesús con Nicodemo, que tanto la palabra espíritu como la palabra viento son la misma palabra en el idioma del Nuevo Testamento. Por eso, cuando nosotros decimos que la palabra espíritu es neuma, todo lo que funciona con aire en lo tecnológico comienza con la palabra neuma. Los neumáticos, ¿por qué? Porque están llenos de aire. Cuando se habla de una herramienta neumática, funciona con la presión del aire. Entonces, cuando nos enfermamos nosotros de los pulmones, nos da neumonía. Tiene que ver con la respiración, con las funciones respiratorias. Vamos a encontrar los términos griegos en la teología y también en la medicina. Entonces, parece que a veces se les usa de forma intercambiable. Entonces, aquí está, hermanos, lo que el autor nos plantea como la explicación de la diferencia que hay entre el concepto tricótomo y el concepto dicótomo. O sea, el alma y el espíritu son algo diferente, o en la Biblia se encuentran el concepto de esa parte inmaterial, pero referida con los dos términos a veces intercambiables. Entonces, esa es una pregunta que se plantea. Y cuando dice, por ejemplo, en Juan 1, 12, 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Pero en un contexto muy similar, en el siguiente capítulo, Juan dice, Jesús se conmovió en espíritu. Entonces, a veces yo he leído algunas explicaciones cuando dicen que la palabra de Dios puede, el alma y el espíritu puede hay cosas que llegan a las emociones y otra parte que llega a lo más íntimo del ser humano, donde puede también tomar decisiones. Entonces, hermanos, es probable que esa parte inmaterial tenga diferentes funciones, porque de hecho en la Biblia se menciona. Pero la pregunta es si realmente son dos partes distintas, o es la misma parte que tiene otra función. Como algunos elementos hoy día, hermanos, vienen, por ejemplo, muchos vehículos vienen ahora con un computador, que es como el centro de las emociones del vehículo. El vehículo siente algo y el computador lo refleja. Entonces, ¿qué es lo que se lleva ahora a una persona que vea, le enchufe la cuestión y vea qué es lo que le dice el computador del auto? Entonces, el computador dice, me falta esto. Entonces, el mecánico tiene que empezar a ver por qué el computador del auto refleja eso. Por ejemplo, tengo una pana, hace poco tiempo atrás tuve una pana que se paró un motor y el computador decía falta de combustible. No muy específico. Entonces, la misma persona que me hizo el escáner
me dijo aquí hay que producir una limpieza completa del sistema de combustible. Porque el computador no puede decir dónde está la falla exactamente, pero dice en qué sistema. Entonces, dentro del vehículo hay un alma que siente. ¿Se dan cuenta? Que siente que algo le falta, pero no puede expresarse. Entonces, el mecánico, así como el consejero, como el pastor, ahí tiene que empezar a ver todas las partes hasta que la cuestión funcione. Claro, me hicieron una limpieza desde el estanque de combustible, por todo el sistema de combustible, y quedó perfecto. Porque se andaba parando a cada rato, porque de repente le faltaba presión. Entonces, como tiene un sistema automatizado, faltaba presión de combustible, y el sistema acusaba falta de combustible, y automáticamente apagaba el motor. Eso era todo. Pero se da color. Porque cuando usted quiere andar y la cosa no anda, produce molestia. Entonces, ahí hay algo, hermano, que esas funciones de un computador también se pueden alterar. Por eso que hoy día hay gente que trabaja con los computadores de los vehículos de forma honesta y también deshonesta. Pueden programar, para todo existe lo malo y existe lo bueno. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Hay que actuar siempre por el lado, no meternos en el lado oscuro de la fuerza. Entonces, siguiendo con los ejemplos aquí que da, porque en el fondo, hermano, lo que nos puede a nosotros dar más luces sobre esto no es leer tal o cual libro, sino ejemplos simples de la Escritura, porque cuando alguien nos pregunte si tiene problemas del alma o tiene problemas del espíritu, no le podemos decir, mire hermano, tal autor dice tal cosa. Tenemos nosotros que tratar de entender según nuestra capacidad y llevarlo a la Escritura. Entonces, de forma similar, María, cuando hace su expresión de alabanza, dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces aquí hay algo, uno puede pensar, porque en la literatura existe esto, como el énfasis sobre algo, pero con palabras sinónimas. Eso lo vemos nosotros, que incluso hoy día se adjetiviza mucho. Cuando ocurre un asalto, por ejemplo, le colocan muchos adjetivos. Cuando hay un incendio, igual ustedes lo van a leer, solamente se produce un incendio. Voraz. Voraz, una cosa que come, consume todo. Y a veces es un incendio chiquitito, pero tratan de darle color para que la gente le ponga atención. Entonces, como ha sido tanto el abuso de esto, de repente uno ya no se altera por nada. O sea, dice voraz incendio, no sería algún incendio. Como que las cosas pierden el sentido porque se exageran demasiado. Entonces, en la literatura existe esta forma de hacerlo para darle énfasis. Entonces, María no se conforma con decir mi alma glorifica al Señor, sino dice mi espíritu se regocija. Porque pudo haber dicho mi alma y mi espíritu se regocijan. O mi alma glorifica al Señor y se regocija en el Señor. Pero colocó dos palabras distintas. Entonces, este parece ser un ejemplo evidente del paralelismo hebreo. No nos olvidemos, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero todos los personajes que actúan ahí básicamente son gente hebrea, de cultura hebrea, y que originalmente ellos hablaban en hebreo, pero el relato nos está siendo dado en un idioma distinto. Por eso que hay unas cuestiones bastante interesantes desde el punto de vista lingüístico, que tienen que los escritores usar a veces frases y trasladarlas de una cultura, de un entendimiento al otro idioma. Por ejemplo, el evangelista Juan muchas veces cuando se refiere al Cristo, que traducido es, dice, traducido es, cuando habla del Mesías, que traducido es el Cristo, se hace este manejo de un idioma a otro y de una cultura a otra, porque él sabe que ya le está escribiendo, como el evangelista Juan escribió muchísimos años después que los otros. Ya el mundo de la iglesia era esencialmente griego, ya no era judío, entonces él tiene que ir traduciendo los conceptos para que la gente tenga un entendimiento más claro. Entonces aquí encontramos, hermanos, a una mujer de una cultura donde era común esto del paralelismo hebreo. En los salmos, hermanos, muchas veces uno ve esto, esta repetición de una idea, pero con palabras distintas. Porque es poético, es bonito decirlo así. Entonces,
Esa es la esencia de pasajes como este. Entonces, es un artificio poético en el que a menudo la misma idea se repite usando palabras diferentes pero sinónimas. Este rasgo de términos intercambiables también explica por qué las personas que han muerto e ido al cielo o al infierno se les puede llamar bien sea espíritus, los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, los espíritus de los justos hechos perfectos, espíritus encarcelados o en Apocalipsis, almas. Las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, además de este intercambio entre las palabras alma y espíritu, también podemos observar que se dice que el hombre es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Jesús nos dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquí alma claramente se debe referir a la parte de la persona que existe después de la muerte. Cuando Jesús habla de alma y cuerpo, parece estar hablando muy claramente de la persona como un todo, aunque no menciona espíritu, como un componente separado. Alma parece denotar la parte inmaterial del hombre. En estos pasajes bíblicos, hermanos, lo que se ve en forma sencilla es que la palabra alma y la palabra espíritu a veces aparece, no en todos los casos de la Biblia, pero a veces claramente aparece como un uso simplemente de un sinónimo. En un pasaje se referían a la parte inmaterial como alma y en otra parte como espíritu. Entonces, la pregunta todavía persiste. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Porque si por qué la Biblia se usa esto, entonces vamos a ver en la próxima clase, no quiero pasarme los minutos porque si me meto en la explicación del otro concepto ya nos vamos a pasar. Entonces quiero dejar alguna consulta, hermanos, alguna que les pueda venir a ustedes, alguna duda que nos deje dormir. Claro, que resalta un poco preguntar a lo mejor, pero como dice que lo vamos a responder en la próxima. Claro, la idea es ir más allá, por lo que dice el texto. O sea, dicotomía o dicotomía. ¿Cuál es el camino para tener un mejor entendimiento? Porque la idea, en el fondo, bueno, como muchas veces el estudio nos hace, es sumergirnos en algo para después seguir pensando más o menos parecido, pero con un entendimiento un poco mayor de las cosas. Porque en el fondo no siempre el estudio nos va a sacar de nuestras ideas que tenemos, sino que las vamos a entender mejor. Y vamos a decir, yo pienso esto por esto. No porque solamente lo leí por ahí o alguien lo dijo, o en una predicación lo escuchamos y nos pareció interesante, nos pareció muy racional, muy cuadrado, pero después cuando uno empieza a ver los detalles de la Escritura, es ahí donde a veces alguna cosa se nos pone como una piedra en el zapato. Dicen, bueno, yo creo esto, pero resulta que la Biblia aquí dice esto. Como el pastor que nos preguntó en el cementerio, oiga, pero si aquí se va el espíritu, la presencia de Dios y el alma quedó flotando. Recuerden que esta es una teoría también que muchas personas tienen, especialmente el mundo católico, que las almas quedan, y por eso que hacen estos nichos, donde la persona ha muerto, por ejemplo, cuando queda vagando, porque tiene un lugar ahí. Claro, es toda una forma de ver el tema este que pasa con el ser humano cuando muere. Entonces nosotros podemos tener muchas ideas, a veces compartir con gente que tiene ideas de este lado, pero nosotros, al final, nuestro concepto, no importa el concepto que hayamos traído antes de conocer al Señor, pero el cristianismo en adelante, en nuestra vida, los conceptos tienen que ser basados en la Escritura. ¿Por qué? No porque llegamos a una religión así, sino porque son los conceptos verdaderos. Hay muchas ideas flotantes en el mundo, porque, hermanos, cuando existe una verdad sobre algo, también existen diversas teorías parecidas a esa verdad. Entonces, cuando uno examina las cosas a fondo y llega a la raíz de algo, se da cuenta de que mucho de lo que se dice no es verdad, sino que es un error, porque así como la revelación de Dios llegó al pueblo de Israel, llegó a la iglesia, llegó a muchas naciones, pero también en muchos lugares donde no llegó. Y la gente tenía que explicarse las cosas de alguna forma. Entonces cada cual llegó a sus propias conclusiones, y por eso tenemos muchas religiones, y cada una con su concepto de la muerte y de la vida. Hace poco dieron una serie de los vikingos, si alguno la vio por ahí,
que no es pecado verla, para entender un poco esa cultura, porque ellos interactuaron mucho con el cristianismo. Los vikingos tuvieron una idea bien interesante: aceptar el cristianismo para poder conquistar las naciones cristianas. Realmente bien interesante, yo nunca había escuchado eso. Entonces los vikingos tenían una idea muy especial de la muerte, de la vida, por eso que peleaban tanto y arriesgaban tanto la vida, porque mientras ellos, si ellos morían en batalla, se iban al Valhalla, en un lugar de gozo. Entonces, todas las religiones tienen algún concepto de la vida, de la muerte y de lo que pasa con el ser humano cuando muere. Entonces, nuestra idea tiene que estar basada no en tradiciones cristianas, sino en la Biblia. Las tradiciones cristianas también, depende de qué lado que vengan, tienen sus detalles, pero en todo tenemos que examinarlo por la escritura. Hermanos, estamos en la hora. Bajen rápidamente, por favor, a tomar su